Hola amigos, espero se encuentren bien. En esta ocasión les traigo video con el libro Profecías y Señales en Donald Trump en audiolibro. Antes de iniciar la lectura les pido que le den me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal. A continuación iniciaré la lectura del libro. Capítulo 6. Los problemas de Trump. La situación legal de Donald J. Trump se ha vuelto más complicada a medida que enfrenta múltiples juicios penales y civiles que se superpondrán con las primarias presidenciales del próximo año. Esto plantea desafíos logísticos, legales y políticos sin precedentes, ya que los acusados penales, incluyendo a Trump, generalmente deben estar presentes en la sala del tribunal durante sus juicios. La necesidad de estar presente en los juicios podría requerir que Trump se ausente de la campaña electoral durante semanas, lo que afectaría su capacidad para hacer campaña y participar en eventos políticos. Además, los jueces encargados de supervisar sus juicios también deben considerar cómo equilibrar el interés público de tener juicios rápidos con el derecho de Trump a hacer campaña, lo cual es esencial para el funcionamiento del proceso democrático. Este escenario plantea preguntas extraordinarias y sin precedentes sobre cómo manejar esta situación única en el contexto de una campaña presidencial. Los tribunales deberán tomar decisiones que equilibren estos intereses en conflicto y asegurarse de que el debido proceso legal se siga cumpliendo mientras se permite el funcionamiento adecuado del proceso democrático. Es importante destacar que la situación legal y política de Donald J. Trump es un tema en constante evolución, y los detalles específicos y las decisiones finales dependerán de la jurisdicción y los tribunales involucrados en cada caso. Las complicaciones legales de Donald J. Trump están generando una situación sin precedentes en la campaña presidencial, enredando la política con los tribunales y aumentando las tensiones sobre la separación del sistema judicial de la política. Trump y sus aliados han indicado que intentarán convertir sus problemas legales en un referéndum sobre el sistema de justicia penal, presentándolo como una herramienta políticamente armada por los demócratas. Trump ya se enfrenta a varios juicios civiles y penales superpuestos. En octubre, enfrenta un juicio estatal por acusaciones de fraude civil en Nueva York. Otro juicio, sobre acusaciones de difamación presentadas por Jean Carroll, está programado para comenzar el 15 de enero de 2024, el mismo día que las asambleas electorales de Iowa. Además, el 29 de enero, está previsto otro juicio en el que se acusa a Trump, su compañía y 3 de sus hijos de usar el apellido familiar para atraer a personas vulnerables a invertir en oportunidades comerciales falsas. En los casos civiles, Trump tiene la opción de no asistir a los juicios, como ya ha hecho en una demanda anterior de Carroll en la que fue declarado responsable de abuso sexual por un jurado. Esta situación crea una complejidad sin precedentes, con la necesidad de equilibrar los asuntos legales de Trump con su campaña electoral y el funcionamiento adecuado del sistema judicial. El resultado de estos juicios podría tener un impacto significativo en la carrera presidencial y en la percepción del sistema de justicia penal por parte del público. El expresidente Donald Trump ha sido acusado por un gran jurado en Manhattan en un caso penal relacionado con un pago secreto de dinero a la estrella porno Stormy Daniels. La acusación formal incluye 34 cargos y lo acusa de falsificar registros comerciales relacionados con el pago, que se efectuó durante los últimos días de la campaña presidencial de 2016. Se cree que este pago pudo haber funcionado como una donación ilegal a su candidatura presidencial. La investigación sobre el papel de Trump en este caso ha estado en curso durante casi 5 años, desde que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan comenzó a examinar sus prácticas comerciales. El actual fiscal de distrito, Alvin Bragg, asumió el cargo en 2022 y expresó preocupaciones sobre la solidez del caso. Sin embargo, el verano pasado, los fiscales de Bragg intensificaron la investigación, centrándose específicamente en el pago del silencio a Stormy Daniels. Este caso marca un hito histórico, ya que es la primera vez que un expresidente estadounidense enfrenta cargos penales. La situación ha generado una gran atención pública y sus implicaciones podrían ser significativas para el futuro político y legal de Donald Trump. En el caso penal de Donald Trump, Michael Cohen juega un papel crucial. En 2016, Cohen, quien era el mediador de Trump en ese momento, negoció un acuerdo de silencio con la estrella porno Stormy Daniels para evitar que su historia de una supuesta aventura con Trump saliera a la luz.
Cohen pagó $130,000 a Daniels como parte del acuerdo, y después de las elecciones, Trump reembolsó esa cantidad a Cohen. Michael Cohen también se declaró culpable de varios delitos federales en 2018, incluidas violaciones de financiamiento de campañas, y admitió que el dinero del silencio pagado a Daniels constituía una donación indebida a la campaña de Trump. Karen McDougal es otra figura relacionada con el caso. Ella es una exmodelo de Playboy que afirmó haber tenido una aventura con Trump durante la campaña presidencial. McDougal también intentó vender su historia a The National Enquirer y se llegó a un acuerdo de $150,000, pero el tabloide no publicó su relato, lo que se sospecha que fue en cooperación con Trump y Cohen. Los documentos judiciales también mencionan un pago realizado a un exportero de la Torre Trump, quien afirmó que Trump tuvo un hijo fuera del matrimonio. The National Enquirer pagó $30,000 por los derechos de su historia, pero más tarde concluyó que la afirmación era falsa. Donald Trump ha calificado la investigación criminal como una cacería de brujas políticamente motivada y ha hecho declaraciones amenazantes sobre el fiscal de distrito, Alvin Bragg. Él se ha declarado inocente de los cargos presentados en su contra. El caso continuará con el intercambio de documentos y pruebas entre los fiscales y los abogados defensores en los próximos meses. La próxima audiencia está programada para el 4 de diciembre y el juicio está previsto para el 25 de marzo de 2024, después del supermartes, un día clave en el calendario de las primarias presidenciales republicanas. El caso penal en Nueva York contra Donald Trump por cargos de falsificación de registros comerciales en relación con el encubrimiento de un escándalo sexual poco antes de las elecciones de 2016 está programado para abrirse a fines de marzo, aproximadamente 3 semanas después del supermartes en el que más de una docena de estados votarán el 5 de marzo. El fiscal especial Jack Smith, que dirige 2 investigaciones federales sobre Trump, ha solicitado al juez que supervisa la acusación en la investigación penal sobre el acaparamiento de documentos confidenciales por parte de Trump que fije una fecha de juicio para finales de 2023. Los abogados defensores de Trump han argumentado que cualquier juicio en el caso de los documentos debería posponerse hasta después de las elecciones de 2024, alegando que la intensa publicidad del calendario de campaña podría menoscabar sus derechos. Trump ha adoptado una estrategia de demora en asuntos legales, buscando agotar el tiempo. Si puede prolongar su juicio federal, o juicios, en caso de que finalmente sea acusado en la investigación del 6 de enero, más allá de las elecciones de 2024, es posible que él u otro republicano ganen la presidencia y ordenen al Departamento de Justicia que abandone los casos en su contra. En resumen, el caso penal contra Trump en Nueva York se superpondrá con la campaña presidencial, lo que plantea complicaciones legales y logísticas. Los abogados defensores de Trump buscan posponer el juicio y Trump ha seguido una estrategia de demora para evitar enfrentar las consecuencias legales antes de las elecciones de 2024. Un presidente no tiene la autoridad para anular los casos estatales, por lo que incluso si Donald Trump fuera condenado en el caso penal de Nueva York, es probable que las apelaciones aún estén pendientes para el día de la toma de posesión en 2025. Si Trump volviera a ocupar el cargo para entonces, el Departamento de Justicia podría presentar desafíos constitucionales para retrasar cualquier procedimiento legal adicional, como una sentencia de prisión, mientras sea presidente en funciones. Los abogados defensores de Trump han argumentado que el juicio debería posponerse hasta después de las elecciones de 2024, ya que Trump se está enfrentando en la corte contra su rival de 2024, el presidente Biden. Argumentan que Biden podría influir en el caso si es reelegido y su administración es la que lo procesa. Por otro lado, los fiscales del equipo de Jack Smith han rechazado esta afirmación y han sostenido que Trump no es diferente de cualquier otra persona importante ocupada que haya sido acusada. Consideran que la afirmación de influencia política es falsa y parece estar más dirigida al tribunal de la opinión pública que a un tribunal de justicia. En resumen, la superposición de los problemas legales de Trump con la campaña presidencial plantea desafíos legales y políticos sin precedentes. Los abogados defensores buscan posponer el juicio,
mientras que los fiscales argumentan que Trump no debe recibir un trato especial debido a su estatus político. La situación es compleja y aún no se sabe cómo se desarrollará en los próximos meses. El caso penal contra Donald Trump ha planteado desafíos logísticos significativos y el fiscal especial Jack Smith ha sido designado para eliminar cualquier influencia política en la investigación. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de influencia política en el caso. La jueza Cannon está considerando la posibilidad de posponer el juicio y se enfoca en cuestiones legales como el volumen y la complejidad de la evidencia clasificada, en lugar de la campaña presidencial. Fijar una fecha de juicio para el caso de los documentos es el primer problema logístico, pero también se están considerando las posibles acusaciones de 2 investigaciones adicionales sobre los intentos de Trump de permanecer en el poder después de las elecciones de 2020. Estas investigaciones federales y estatales podrían entrar en conflicto en términos de programación de fechas. Actualmente, no hay una autoridad superior que actúe como controlador de tránsito aéreo para coordinar las fechas de los juicios en diferentes casos. Tampoco hay reglas claras que indiquen qué casos federales o estatales deben tener precedencia o cuál debe ir primero a juicio si existen conflictos de fechas. La situación es compleja y sin precedentes, y los jueces tendrán que tomar decisiones sobre cómo equilibrar los intereses públicos y garantizar la equidad en los procesos legales mientras se lleva a cabo la campaña presidencial. La situación de los juicios relacionados con Donald Trump y las fechas de la campaña presidencial ha planteado desafíos logísticos y legales. Un ejemplo citado es la investigación de Rusia dirigida por el fiscal especial Robert S. Mueller III, donde se presentaron cargos contra Paul Manafort en 2 jurisdicciones diferentes y los juicios se llevaron a cabo en orden inverso. No hay reglas estrictas que dicten qué caso debe ir a juicio primero si existen conflictos de fechas. En muchos casos, es discreción judicial y los jueces pueden coordinar las fechas de audiencia de manera informal. Además, existe la regla de los 60 días del Departamento de Justicia, una norma no escrita que establece que los fiscales no deben tomar medidas abiertas que puedan influir indebidamente en la votación durante el periodo cercano a una elección primaria o general. La situación es compleja y única, y tanto los fiscales como los jueces deben equilibrar los intereses públicos y garantizar la equidad en los procesos legales mientras se lleva a cabo la campaña presidencial. La discreción judicial y la coordinación entre jueces son herramientas utilizadas para abordar estos desafíos logísticos y legales. La situación legal de Trump se complica aún más debido a que ha contratado a algunos de los mismos abogados para manejar múltiples investigaciones en su contra. Esto ha llevado a un calendario legal abarrotado para el expresidente, ya que los abogados tienen que prepararse para diferentes juicios que se superpondrán en fechas cercanas. El abogado de Trump, Christopher Cass, mencionó durante una audiencia que los mismos abogados se enfrentan a la dificultad de prepararse para diferentes juicios relacionados con Trump. Esto ha llevado a preguntas sobre la capacidad de los abogados para manejar todos los casos de manera oportuna. Si bien las personas tienen derecho a elegir su representación legal según la Sexta Enmienda, este derecho no es absoluto. Los jueces podrían tomar decisiones en el caso de que los abogados elegidos por el acusado estén demasiado ocupados para manejar asuntos adicionales de manera adecuada y oportuna. En tal caso, los jueces podrían requerir que se contraten otros abogados para garantizar un debido proceso y una representación adecuada. La situación legal de Trump sigue siendo compleja y plantea desafíos logísticos y legales sin precedentes debido a la superposición de los juicios con las fechas de la campaña presidencial. Los tribunales deberán sopesar los intereses públicos y garantizar un proceso legal justo y equitativo en medio de esta situación única. La fecha del juicio por el caso de documentos clasificados de Trump es de gran importancia para las elecciones de 2024. Si el juicio se lleva a cabo antes de las elecciones, los votantes tendrán información relevante sobre si Trump ha sido condenado o no por los cargos graves relacionados con la retención deliberada de información de defensa nacional y obstrucción de la justicia. La decisión sobre la fecha del juicio es crucial, ya que afectará si Trump es considerado responsable ante un tribunal de justicia por su conducta en relación con los documentos clasificados.
Si el juicio se pospone y se lleva a cabo después de las elecciones, los votantes no tendrán esta información en el momento de emitir su voto. Esta situación plantea interrogantes sobre cómo la programación de los juicios puede influir en el proceso democrático y en la toma de decisiones informadas por parte de los votantes. La decisión sobre la fecha del juicio tiene implicaciones políticas y legales significativas y es un tema de debate y preocupación en el contexto de las elecciones presidenciales. Transcripción completa. Geoff Bennett. Buenas noches y bienvenidos a NewsHour. Un juez federal ordenó hoy que el juicio en el caso de documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump comience el 20 de mayo de 2024. La jueza federal de distrito Eileen Cannon rechazó la oferta del Departamento de Justicia de juzgar el caso en diciembre, así como la solicitud del expresidente de postergarlo hasta después de las elecciones de 2024. El juicio en Florida es una de las muchas obligaciones legales que enfrenta Trump de cara al ciclo electoral de 2024. Incluidas las investigaciones penales federales y estatales relacionadas con los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020. Pasemos ahora a la exfiscal federal Jessica Roth, también profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de Cardozo. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es su evaluación de esta fecha de juicio de mayo de 2024? ¿A qué lado beneficia esta programación, suponiendo que se mantenga? Jessica Roth, exfiscal federal. ¿Nadie consiguió exactamente lo que quería? El expresidente Trump quería que el juicio se pospusiera indefinidamente. Y entonces fue una derrota para él en ese sentido. Pero el Departamento de Justicia tampoco obtuvo exactamente lo que quería. Querían juzgar este caso en diciembre. Creo que la fecha de mayo de 2024 es razonable. Creo que es consistente con otros casos similares. Y creo que, igual de importante, el razonamiento que explicó la jueza en su orden para establecer el nuevo cronograma fue legalmente sólido, dado el alcance del descubrimiento y las cuestiones legales que tendrán que litigarse con respecto al uso de información clasificada. Y digo eso porque creo que es importante en el contexto de este caso. Esta jueza emitió fallos anteriores en asuntos relacionados después de la búsqueda de Mar-a-Lago antes de que se presentaran los cargos que no eran legalmente sólidos, que probablemente fueron revocados por la Corte de Apelaciones, y que sugerían fuertemente que ella estaba mostrando un trato preferencial al expresidente Trump. Entonces, creo que el hecho de que el fallo fuera legalmente sólido, en mi opinión, es significativo. La siguiente prueba real, sin embargo, será si la jueza mantiene la defensa, en particular, en el cronograma que ha establecido ahora o si dejará que se resbale más. Geoff Bennett. Mirando el cronograma, esta fecha de mayo cae bastante dentro de la temporada electoral de 2024. La gran mayoría de las primarias estatales habrán terminado para ese momento. Probablemente habrá un presunto candidato republicano para ese momento, y muy bien podría ser Donald Trump. ¿Cómo, en todo caso, podría eso afectar este caso? Jessica Roth. Bueno, la jueza se reservó el juicio sobre si en algún momento en el futuro tomaría en consideración el estado del expresidente Trump como posible candidato futuro al programar más consideraciones para el juicio. Ella dijo que no tenía que abordar eso ahora con el fin de establecer el cronograma en el futuro, pero dejó la puerta abierta de tal manera que tal vez, si él parece ser el candidato probable en ese momento, sus abogados podrían plantear la cuestión de si la elección, el cronograma de la campaña hizo que fuera difícil para él tener el juicio según lo programado en mayo o dificultaría sentar a un jurado imparcial. Así será, queda por ver si ella consideraría o no esos argumentos para un nuevo aplazamiento en ese momento. Pero es importante tener en cuenta que, si el juicio pasara más allá de las elecciones generales, existe una posibilidad muy real de que no suceda en absoluto, porque, si el expresidente Trump volviera a ser presidente, probablemente ordenaría a su fiscal general que retirara la acusación. Entonces, realmente hay mucho en juego para cuando se lleve a cabo este juicio. Conclusión, los problemas que enfrenta Donald Trump pueden acabar con su carrera política, y eso es lo que buscan sus más acérrimos enemigos. Lo que muchos ignoran es el panorama profético que favorece a Donald Trump. Además de todo esto, hay fuerzas ocultas apoyándolo, a pesar de todos los problemas que enfrenta. Todo eso le servirá de puente para la presidencia y tendrá más apoyo. Lo verán como una especie de mesías. Su popularidad, en vez de disminuir con los problemas que enfrenta, lo hacen cada vez crecer más y más.
Ya podemos apreciar cómo Donald Trump, sin aún ser el presidente número 47, ya ha empezado a hablar como dragón. Ese es un indicio de que cuando gane las elecciones presidenciales en noviembre de 2024, empezaremos a ver el cumplimiento real de todo su carácter en toda su plenitud y tendremos al presidente número 8 del patrón profético desde que se reanudaron las relaciones diplomáticas con el Vaticano en el año 1984. Donald Trump, como el octavo presidente de la escala profética, desplegará el carácter del dragón y volveremos a ver cómo la historia se repite. En la antigüedad al faraón de Egipto se le dijo que estaba poseído, dirigido, por Satanás, y la inspiración confirmó que el faraón era el gran dragón, Ezequiel 29, 3. De la misma forma, al final de los 6000 años de la historia del pecado, tendremos a Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos, poseído por Satanás y como el gran dragón final, pues su carácter de terquedad, orgullo, prepotencia, ansias de poder total, arrogancia, soberbia, vanidad, arrogancia, lo ha heredado del rey de la soberbia, Satanás. Job 41:34, Ezequiel capítulo 28 del versículo 13 al 15, Isaías capítulo 14 versículo 12 al 14. Todas las señales están a favor de Donald Trump. En otras palabras, Donald Trump no pierde en las próximas elecciones, quieran aceptar o no. Donald Trump es el presidente final y se cumplirá el patrón profético. Estamos por ver el desarrollo del presidente más malo que tendrá la humanidad. Es el presidente que hablara como dragón y revolcara las leyes, pues él promulgará las leyes azules en su segundo mandato y representará claramente a la imagen de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, querrá ser adorado y ser considerado como un falso Mesías. Donald Trump será el presidente del caos en el mundo y tal como sucedió con Faraón en Egipto, su terquedad y soberbia lo llevaron a sufrir las plagas y ser destruido, lo mismo le sucederá a Donald Trump. Su terquedad y soberbia lo llevarán a sufrir las plagas finales y a ser destruido en la inminente segunda venida de Yahshua Mashiach en 2030. Donald Trump, presidente número 8 desde 1984, cuando se reanudaron las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Francisco y rey del Vaticano número 8 desde que el Vaticano se convirtió en un estado independiente desde 1929 con el Tratado de Letrán. Así la profecía para el final de los 6000 años de historia del pecado queda completa con los dos reyes como octavos de la escala profética, uno representado como bestia y el otro representado como imagen de la bestia en Apocalipsis 13, y ambos con muchas cosas en común, una de ellas y la que sobresale, la promulgación de la tan esperada Ley de Meneko para controlar el mundo en su totalidad. Acerca del autor. Soy Joseph Nuneretz, y quiero compartir mi llamado para honrar y glorificar a Jehová, nuestro Elohim, como el profeta del remanente final, obreros de la hora 11 2015 a 2030. El privilegio que se me ha otorgado es asombroso, pues no solo me he convertido en el rabino de la Escuela de Profecías Pani Ashade, sino también en el presidente de Sanarte Salud en Abundancia. Además, tengo el honor de ser un pastor y escritor profético. A lo largo de 44 años, mi vida ha estado dedicada al escudriñamiento profundo de las profecías y las conexiones del santuario. He tenido el inmenso placer de compartir mi conocimiento en más de 9000 conferencias, seminarios y talleres durante más de 30 años. Pero mi misión no se limita a lo espiritual, ya que también he llevado a cabo más de 4000 brigadas de salud, siempre con el propósito de honrar y glorificar a Elohim en todo lo que hago. El reconocimiento internacional como conferencista en profecías bíblicas, liderazgo, conexiones del santuario, libros del cielo, Malquisedec, nombre oficial para el Ruach HaKodesh, y artículos tecnocientíficos en Reforma Pro Salud, me ha permitido difundir el mensaje que me ha sido confiado. Soy un creyente ferviente y estoy comprometido con mi fe en Jehová, Elohim. Mis interpretaciones proféticas son el resultado de una búsqueda constante y profunda de la verdad en las Escrituras. Mi objetivo es compartir con otros la esperanza y el propósito que encuentro en el estudio de las profecías y en mi relación con nuestro Creador. Quiero enfatizar que las palabras y creencias que comparto no son meramente producto de mi propia interpretación, sino que han sido reveladas directamente por el Espíritu Santo durante mis profundos estudios de las Escrituras. A lo largo de mi búsqueda constante de la verdad,
he sentido la guía divina del Eterno en cada paso del camino. Mi misión como profeta y mi servicio en el ámbito religioso y de salud están arraigados en la firme convicción de que la sabiduría y el conocimiento provienen de Jehová, Elohim. Por tanto, no sugiero que se me crea ciegamente, sino que animo a todos a tomarse el tiempo para investigar y comprobar cada revelación que he recibido. La verdad se encuentra en la búsqueda honesta y sincera de la comunión con nuestro Creador. Es mi deseo inspirar a otros a explorar las Escrituras, permitiendo que el Espíritu Santo les guíe hacia una comprensión más profunda y significativa de la palabra divina. Que cada corazón encuentre la verdad en su propio camino y experimente la conexión personal con Elohim, quien es la fuente de toda sabiduría y revelación. Otros la esperanza y el propósito que encuentro en el estudio de las profecías y en mi relación con nuestro Creador. Quiero enfatizar que las palabras y creencias que comparto no son meramente producto de mi propia interpretación, sino que han sido reveladas directamente por el Espíritu Santo durante mis profundos estudios de las Escrituras. A lo largo de mi búsqueda constante de la verdad, he sentido la guía divina del Eterno en cada paso del camino. Mi misión como profeta y mi servicio en el ámbito religioso y de salud están arraigados en la firme convicción de que la sabiduría y el conocimiento provienen de Jehová, Elohim. Por tanto, no sugiero que se me crea ciegamente, sino que animo a todos a tomarse el tiempo para investigar y comprobar cada revelación que he recibido. La verdad se encuentra en la búsqueda honesta y sincera de la comunión con nuestro Creador. Es mi deseo inspirar a otros a explorar las Escrituras, permitiendo que el Espíritu Santo les guíe hacia una comprensión más profunda y significativa de la palabra divina. Que cada corazón encuentre la verdad en su propio camino y experimente la conexión personal con Elohim, quien es la fuente de toda sabiduría y revelación. Bueno amigos, esto es todo. Pueden ir a seguirme a Facebook y Twitter. Si desean pueden hacer donación por Patreon o por criptomonedas en la descripción de este video. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal. Hasta la próxima, Dios les bendiga.